La noche había caído suave por el bosque. La laguna dormía tranquila, reflejando la luna como un espejo oscuro salpicando de estrellas. El aire olía a pino y a tierra húmeda. Candy caminaba despacio junto a él. Sin saber por qué, él estaba más callado de lo normal. «Es hermoso aquí», susurró ella, deteniéndose frente. «Sí, lo es», respondió Terry, mirándola a ella más que a la laguna. Se sentaron sobre un tronco caído. El silencio no era incómodo, era de esos que abrazaban a los ojos. Se escuchaban gritos de grillos y el leve movimiento del agua. Candy apoyó la cabeza en el hombro de Terry, sintiéndose en paz. Terry respondió hondo. El corazón le latía fuerte, como si el bosque entero pudiera escucharlo. «Candy», dijo al fin. Ella levantó la mirada, algo en su voz la hizo enderezarse. Terry se puso de pie nervioso y dio unos pasos hasta quedar frente a ella. La luna iluminaba su rostro, serio pero lleno de emoción. «He caminado muchos caminos», comenzó. «He tenido miedo, he dudado, pero siempre que miro el futuro, estás tú. Incluso en mis silencios, incluso en mis noches más oscuras». Candy sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Terry». Él se arrodilló lentamente sobre la hierba. El reflejo de la luna tembló en la laguna, como si el mundo contuviera el aliento. Terry sacó un pequeño anillo que brilló suavemente en la noche. «¿No te parece perfecto?» «Un camino perfecto», dijo con voz firme. «Pero sí caminarlo contigo, cuidarte, elegir tu día. Yo no te prometo perfección, pero prometo cuidarte cada día. ¿Quieres casar conmigo, Candy?» Candy se llevó las manos al pecho. Las lágrimas cayeron como sin que pudieran detenerlas. «Sí», susurró primero. «Sí, Terry, 1000 veces sí». Él se levantó y la abrazó con fuerza, como si temiera que aquel instante pudiera desaparecer. Candy rodeó su cuello, temblando de emoción, y lo besó bajo la luz de la luna. La laguna siguió reflejando el cielo, el bosque guardó silencio y en esa noche silenciosa Candy y Terry sellaron una promesa eterna nacida del amor más profundo y verdadero. El castillo se alzaba frente a ellos con torres puntiagudas y ventanas oscuras que parecían observarlos. Candiles apagados, piedras húmedas y una puerta enorme que crujía con solo mirarla. Candy tragó saliva. «Terry, ¿seguro que este lugar no está realmente embrujado?», preguntó aferrándose a su brazo. Terry sonrió divertido, aunque en el fondo también se sentía un escalofrío. «Sí, parece un fantasma. Prometo defenderte con mi valentía legendaria o salir corriendo contigo». Entraron. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe seco. El aire era frío y olía a polvo antiguo. Cada paso resonaba en los pasillos interminables. De pronto, una armadura cayó en el suelo con estrépito. Candy dio un pequeño grito y se escondió contra el pecho de Terry. «Eso movió». «Tranquila. Solo estaba aburrida después de 100 años», susurró él, intentando bromear. Avanzaron por una escalera en espiral cuando un aullido atravesó el castillo. Las antorchas se encendieron solas. Una sombra cruzó la pared. Candy cerró los ojos con fuerza. «No mires, Cree», dijo Terry rodeándola con ambos brazos. «Estoy aquí». Un fantasma apareció flotando entre ellos, con una sonrisa hueca. Candy enterró el rostro en el cuello de Terry. Temblando, él la sostuvo con firmeza. Ella le besó el cuello. «Dios mío», sintiendo como su corazón latía rápido, igual que el suyo. «Si ese es el final», murmuró Terry. «Me alegra que sea contigo, Candy». La sombra desapareció tan rápido como había llegado. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de ambos. Candy levantó la vista y se dio cuenta de lo cerca que estaban, demasiado cerca para ignorarlo. «Gracias por cuidarme», susurró ella. «Siempre», respondió Terry. Sin pensarlo, Candy la abrazó con fuerza. Terry bajó el rostro y la besó. Un beso cálido en medio del frío del castillo, como si ahuyentara a todos los miembros y esos
miedos. En ese instante el castillo dejó de ser terrorífico. Cuando finalmente salieron, la luna brillaba tranquila. Candy rió nerviosa. Creo que ya no me dan tanto miedo los castillos embrujados. Mientras me tomes de la mano, contestó Terry. Y así, dejando atrás las sombras y los fantasmas, se alejaron juntos, sabiendo que no había lugar oscuro que pudiera vencerlos si estaban el uno al lado del otro. Candy nunca había ido a un cine tan grande. Las luces del letrero brillaban como si fuera una fiesta, y ella caminaba a su lado tratando de disimular la emoción. Terry con las manos en los bolsillos y esa sonrisa tranquila que siempre la desarmaba, la observaba de reojo. ¿Nunca has entrado aún así?, preguntó él divertido. Solo una vez, pero me pasé toda la película mirando el techo, respondió Candy. Antes de entrar, Terry insistió en comprar palomitas. Candy las sostuvo como si fueran un tesoro, aunque en realidad lo que más le gustaba era cómo sus dedos se rozaban cada vez que caminaban juntos hacia la sala. Cuando se apagaron las luces, Candy sintió ese pequeño cosquilleo en el pecho, y sin pensarlo buscó la mano de Terry. Él la apretó suavemente como diciendo, estoy aquí. La película era romántica, con música suave y miradas largas entre los personajes. Candy intentaba concentrarse, pero cada tanto giraba el rostro y descuidaba que Terry la estaba mirando a ella, no a la pantalla. Sus ojos brillaban más que cualquier escena. ¿Qué pasa?, susurró ella. Nada. Solo que esta historia no le gana a la nuestra, respondió él muy bonito. Candy sintió que el corazón se iba a salir. Se acercó un poco más apoyando la cabeza en su hombro. El mundo se redujo a esa sala oscura, al sonido de la película y al calor de Terry junto a ella. Al final, cuando las luces se encendieron, no sabían muy bien qué había pasado en la pantalla, pero ambos estaban seguros de algo. Esa noche, el cine había sido solo una excusa para estar juntos. Y mientras salían tomados de la mano, Candy pensó que quería repetir la cita 1 y 1000 veces, siempre con Terry a su lado. El teatro estaba lleno de aplausos, el telón acababa de caer y el nombre de Terry todavía flotaba en el aire. Repetido en voces emocionadas, Candy observaba desde un costado, con las manos apretadas contra el pecho, el corazón latiéndole tan fuerte como si ella también hubiera estado en escena. Lo vio inclinarse para agradecer. Una vez, 2 veces, el público no dejaba de aplaudir. Y entonces, sin pensarlo más, Candy avanzó. Subió los escalones de la tarima, con paso decidido. Algunos murmullos se alzaron entre la gente. Sorprendida por la figura rubia que cruzaba el escenario iluminado, Terry la vio y se quedó inmóvil. «Candy», susurró, sin micrófono, como si solo ella pudiera oírlo. Ella se plantó frente a él respirando hondo. El teatro entero parecía haberse detenido. No habló, no hizo falta. Tomó su rostro entre las manos con esa mezcla de ternura y valentía que solo ella tenía y lo besó. No fue un beso rápido, fue claro, seguro, verdadero. El público estalló en aplausos, pero para ellos el ruido desapareció. Solo existía ese instante, las luces cálidas, el escenario que había sido testigo de tantas historias y ahora de la suya. Cuando se separaron, Terry tenía los ojos brillantes, desarmado. «Esperé toda la función para hacerte esto», dijo Candy en voz baja. «No podía dejarte solo ahí arriba». Terry apoyó su frente en la de ella sin importarle quién mirara. El telón volvió a cerrarse lentamente, pero el momento ya había quedado grabado, no como un acto teatral, sino como un acto de amor. El café estaba escondido en una calle tranquila con ventanas grandes y olor a pan recién horneado. Candy fue la primera en entrar, curiosa, mirando todo como si fuera una pequeña aventura. Terry la siguió, un poco incómodo, como si no supiera exactamente qué estaba haciendo allí con ella. Se sentaron junto a la ventana. Afuera, la gente pasaba sin notar que en esa mesa algo estaba cambiando. «Nunca había venido a un lugar así contigo», dijo Candy, sonriendo mientras volvía la taza caliente en las manos. «Yo tampoco», respondió Terry. «Siempre parecía que no era el momento».
El silencio se coló entre ellos, pero no fue incómodo, era un silencio tibio, como el vapor que subía del café. Candy probó un sorbo y frunció la nariz. «Está amargo». Terry sonrió apenas, como yo. Ella rió bajito, y esa risa le aflojó el pecho a Terry. La miró con más atención de la que debía. El brillo en los ojos, la mancha de espuma en su labio superior. «¿Qué miras?», preguntó Candy, notándolo. «Que estás nerviosa», dijo él igual que yo. Candy bajó la mirada, pero no negó nada. «Es que estar así se siente distinto, como si estuviéramos haciendo algo que no tiene marcha atrás». Terry él asintió lentamente. «Lo sé, y aún así no quiero levantarme de esta mesa». Candy sonrió con una mezcla de ternura y miedo. Estiró la mano por encima de la mesa, dudó un segundo y luego tocó la de él. Terry no la retiró, la apretó con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso a la vez. «Entonces quedémonos», dijo ella. «Solo un poco más». El café se fue enfriando, pero entre ellos algo se encendía despacio, sin ruido, como una promesa que todavía se atreve a decir su nombre. Cuando salieron, el cielo estaba nublado. No se besaron, no se abrazaron, pero caminaron juntos, y eso lo decía todo. Y se tomaron un hermoso café. El cielo estaba cubierto por una nube gris suave, de esas que no amenazan tormenta, pero pasan en el pecho. Terry caminaba despacio, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Candy iba a su lado, con flores silvestres entre las manos. Las había recogido ella misma al borde del camino, como si así pudiera pedir permiso antes de llegar. La tumba de Susana Marlowe estaba limpia, sencilla, rodeada por un silencio respetuoso. No había viento, no había pájaros, solo el eco de lo que nunca se dijo. Candy fue la primera en arrodillarse. Colocó las flores con cuidado, como si temiera despertarla. Sus dedos temblaban. «Siempre quise que supieras», susurró, «que nunca quise hacerte daño». Terry permaneció de pie unos segundos más, luchando contra el nudo en su garganta. Finalmente se arrulló también. Dejó los lirios junto a las flores de Candy blancos, puros, injustamente tranquilos. «Fui cobarde», dijo en voz baja. «No supe despedirme cuando aún respirabas. No pude salvarte, y eso me seguirá toda la vida». Candy cerró los ojos y recordó la risa de Susana, su elegancia frágil y su amor silencioso por Terry. Recordó cómo el destino había sido cruel con todos, como un juez sin rostro. «Si estuvieras aquí», continuó Candy, «te diría que lo amaste bien, que él fue feliz contigo, aunque no supiera cuidarte como merecías». Una lágrima cayó sobre la tierra fresca, luego otra. Terry tomó la mano de Candy, no para consolarla, sino para que no se derrumbara. Él: «Nunca quise que mi amor naciera sobre tu ausencia», murmuró. «Perdóname, Susana». El silencio respondió, pero no fue vacío, fue denso, lleno de memoria. Candy se inclinó un poco más y habló casi como una oración. «Prometo honrarte, no olvidarte y amar sin mentiras». Cuando se levantaron, el cielo parecía un poco más claro, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había sido reconocido. Se alejaron sin mirar atrás. Las flores quedaron allí, respirando por los tres. No fue un beso planeado, ni siquiera fue valiente. Fue una tarde callada, de esas en las que el mundo parece contener la respiración. Estaban sentados frente a frente, demasiado cerca para fingir indiferencia, demasiado lejos para atreverse. Candy hablaba de cualquier cosa, del cielo, del colegio, de nada en particular. Terry no la escuchaba del todo, la miraba, la forma en que sus ojos brillaban cuando se emocionaba, la manera en que bajaba la voz cuando estaba nerviosa. «Candy», dijo él de pronto. Ella se queda en silencio, levantó la mirada. Algo en el tono de Terry era distinto, como si estuviera al borde de una
¿Verdad peligrosa? ¿Sí? Terry dudó. Sus manos estaban tensas. El corazón le golpeaba fuerte, casi con culpa. Pensó en Susana. Pensó en todo lo que no debía sentir. Y aún así, el sentimiento ya estaba ahí, vivo, desobediente. Yo, respondió hondo, no sé qué me está pasando contigo. Candy sintió calor en las mejillas. No retrocedió, tampoco avanzó. Solo dejó que el silencio creciera entre ellos, cargado de algo nuevo, algo inevitable. Terry levantó Él levantó una mano despacio como si temiera que ella desapareciera. Rezó apenas su mejilla. Candy cerró los ojos por un segundo, no por miedo, sino porque el corazón ya no le cabía en el pecho. ¿Te alejas ahora?, susurró él. Lo entenderé. Candy negó con la cabeza muy despacio. Abrió los ojos y dio un paso más cerca. No quiero, dijo. No hoy. Eso fue todo. Terry se inclinó apenas. Candy hizo lo mismo. Sus frentes se tocaron primero, torpes, temblorosas. Luego sus labios se encontraron en un beso corto, frágil, casi inocente. No hubo pasión. No hubo pasión desbordada, solo verdad. Cuando se separaron, Candy tenía los ojos brillantes. Terry respiraba agitado, como si acabara de cruzar una frontera sin regreso. Creo, murmuró ella, que acabamos de cambiarlo todo. Terry no respondió, solo apoyó su frente en la de ella otra vez, sabiendo que ese beso pequeño y silencioso sería imposible de olvidar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Amigos y amigas del Candy Mundo. Quiero contarles una pequeña historia de Terrence Granchester. Ustedes dirán, pero tú creas contenido para el Príncipe de la Colina. Sí, pero recuerden muy bien que hace mucho tiempo a mí me seguía mucha gente para el canal que contaba historias sobre Candy Candy de Final Story, y luego masivamente llegó mucha gente interesada por las historias que iban con Terry. Entonces realmente la comunidad de Terry es muy interesante. Yo realmente de pronto he nadado contra la corriente porque pues me he dedicado un poquito más al canal de Albert, con la esperanza justamente de que la gente y la comunidad de Albert me encaminen el canal y me promuevan el generar contenido. Pero como vuelvo y digo, quizás sea navegar contra la corriente, porque realmente la comunidad de Terry es grande, hay mucho que contar, hay gente que ha escrito cantidad de historias increíbles, maravillosas, súper bien argumentadas. La propia autora en algún momento había detallado unos enlaces para Candy con el príncipe, pero después dijo, ¿por qué no replantear esto con Terry, que tanto tuvo que sufrir en su vida para que encontrara el amor verdadero con Candy? Una historia realmente trágica para que en algún momento el hilo rojo hiciera su trabajo. Un chico que tenía un padre que tenía de pronto un matrimonio y una vida disfuncional, una familia disfuncional. En la vida del teatro, de la mamá de Terry lo alejó mucho de él. Era un muchacho bastante solo, tenía que lidiar en el colegio, estudiar realmente solo. Su vida era, haga de cuenta, era la vida del solitario. Y después mágicamente su mundo cambió cuando llegó Candy. No es lógico que un personaje que sufra tanto se le termine martillando con una historia de amor con Susana para dejarlo en ese mundo de dolor y sufrimiento. Sería ser realmente cruel y devastador para un personaje, digamos, tan completo como lo es Terry, dejarlo en ese plano, ¿no? Entonces, al final del libro, ella especificó el suceso con Susana final. Especificó que Susana, justamente ella ya no estaba en este plano terrenal, dejando el camino libre y la posibilidad. Si no existiera esa posibilidad, ¿por qué Susana Marlowe tendría que partir? Es de la cantidad de cosas que uno habla sobre la parte de Terry jamás había montado un caballo. De hecho,
Los animales tan grandes le imponían un respeto silencioso, pero cuando descubrió a Candy decir, con los ojos brillantes, que siempre había soñado verlo galopar como en libros de aventuras, algo se encendió dentro de él. No podía ignorarlo. Quería impresionarla y sobre todo hacerla sonreír. Aquella mañana, Candy lo encontró en el establo del valle, hablando torpemente con un caballo castaño. «Creo que no le caigo bien», murmuró Terry. Candy rió suave. «Solo estaba esperando que confíes en él». El instructor le explicó lo básico, pero Terry apenas escuchaba. Tenía las manos tensas y el corazón acelerado. Cuando finalmente puso el pie en el estribo y subió, el caballo se movió un poco, y Terry casi perdió el equilibrio. Candy se llevó la mano a la boca entre nervios y ternura. «Terry», exclamó, «si quieres no tienes que hacerlo». Él la miró desde arriba decidido. «Sí, tengo que hacerlo por ti», respondió hondo. Aflojó los hombros, recordó la voz de Candy, su risa, la forma en que lo miraba cuando creía en él, incluso más de lo que él creía en sí mismo. Poco a poco el caballo comenzó a avanzar, primero lento, luego más seguro. Candy caminaba a su lado. Animándolo con palabras suaves, Terry empezó a reír, sorprendido de sí mismo. Cuando el caballo trotó, el viento le despeinó el cabello y por primera vez dejó de tener miedo. «Mírame, Candy», gritó emocionado. Ella lo miraba con los ojos llenos de orgullo, como si estuviera viendo un héroe. Al final del recorrido, Terry desmontó con torpeza, pero de pie, triunfante. Candy corrió hacia él y lo abrazó fuerte. «No lo hiciste por impresionarme», susurró. «Lo hiciste porque me amas». Terry sonrió, apoyando su frente en la de ella. «Y lo haría 1000 veces más». Ese día Terry no solo aprendió a montar a caballo, aprendió que el amor le daba el valor para intentar lo imposible, siempre que Candy estuviera mirando. Terry nunca había sido amigo del gimnasio. El olor a metal, el sonido de los discos chocando y los espejos por todas partes lo intimidaban un poco, pero una tarde escuchó a Candy decir, casi sin pensar, que odiaba a los hombres disciplinados, de esos que se esfuerzan por mejorar. No lo dijo para él, y quizá por eso decidió hacerlo. Cada mañana, Terry entrenaba en el gym con la toalla al hombro y una determinación silenciosa. Al principio todo dolía, los brazos, las piernas, incluso el orgullo. Levantaba pesas con torpeza, miraba de reojo a los demás y se preguntaba qué hacía allí. Entonces pensaba en Candy, en su risa, en la forma en que miraba, cuando creía que él no se daba cuenta. Una repetición más, se des por ella. Con el paso de los días el cuerpo comenzó a cambiar. Sus brazos se veían más fuertes, su espalda más recta, pero lo que más crecía no se reflejaba en los espejos, sino en su confianza. Terry ya no bajaba la mirada, respiraba hondo, se esforzaba, se superaba. Una tarde Candy, al buscarlo, se quedó apoyada en la puerta, observándolo sin que él la viera. Terry levantaba pesas, concentrado, con una gota de sudor recorriéndole el cuello. Cuando la vio, se sobresaltó. «¿Desde cuándo estás ahí?», preguntó nervioso. Candy sonrió un poco sonrojada. «El tiempo suficiente». Terry se secó el sudor inseguro. «No soy muy bueno en esto». Candy se acercó despacio. «No vine a ver músculos», le dijo. «Vine a ver a un hombre que se esfuerza». Ella apoyó la mano en su pecho, sintiendo su corazón acelerado. «Siempre me enamoró tu forma de ser, pero verte luchar por algo, incluso por mí, lo hace todo más intenso». Terry sonrió con la mezcla de timidez y orgullo que solo Candy conocía. Entonces valió la pena el dolor. Candy lo abrazó, ignorando el sudor y el ruido del gimnasio. En ese momento Terry entendió que no entrenaba solo para verse mejor. Entrenaba porque amar a Candy le daba fuerzas para convertirse en su mejor versión. El río corría tranquilo aquella tarde, reflejando el cielo con un espejo de plata. Candy se sentó sobre una roca cubierta de musgo, con las manos apoyadas en las rodillas, observando en silencio. Terry había dejado su camisa en la orilla y adelantándose, él se adentraba en el agua, con pasos lentos como si respetara la calma del lugar. «Está fría», dijo él, riendo suavemente. «Te acostumbrarás», respondió Candy, sin parar la mirada. El agua
Le llegaba primero a las piernas, luego a la cintura. Terry cerró los ojos un instante y se pasó las manos por el cuello, luego por el cabello, dejando que el río lo despeinara. Candy lo miraba con una mezcla de timidez y fascinación. Había algo distinto en verlo así, libre, natural, sin prisa, sin máscaras, bien natural. El sol se filtraba entre los árboles y dibujaba destellos sobre su piel mojada. Cada movimiento hacía que el agua brillara alrededor de él. Candy sintió un leve calor en el pecho, una emoción suave pero intensa, como si ese instante quedara grabado por siempre. ¿Por qué me miras así?, preguntó Terry, viéndose hacia ella. Candy bajó un poco la mirada, sonrojada. «Porque te ves feliz». Terry sonrió, caminó hasta una parte menos profunda y se sentó en una piedra de dentro del río, dejando que el agua corriera a su alrededor. «Es porque estás aquí», dijo, «incluso cuando no estás a mi lado». Candy se levantó despacio y se acercó a la orilla. El murmullo del agua, el canto lejano de los pájaros y esa complicidad silenciosa los envolvían. Terry la miró como si no existiera nada más hermoso en el mundo. «Ven», le dijo con suavidad, «el río no muerde». Candy rió bajito, negando con la cabeza, pero sus ojos brillaban. Se sentó más cerca del borde, dejando que sus dedos caeran en el agua, mientras Terry la observaba ahora a ella. En ese momento Candy entendió que no era solo verlo bañarse en el río, era verlo ser él mismo, y eso, sin darse cuenta, la enamoraba un poco más. La celda de castigo del Colegio San Pablo era un lugar frío, con paredes de piedra que parecían guardar suspiros antiguos. Candy estaba sentada en el banco de madera, abrazándose las rodillas, con el uniforme arrugado y el corazón inquieto. No estaba triste, exactamente. Estaba cansada de ser malinterpretada. La puerta chirrió apenas. «¿Candy?», susurró una voz conocida. Ella alzó la mirada sorprendida. Terry estaba allí, apoyando contra las rejas, con esa media sonrisa despreocupada que siempre parecía esconder algo más profundo. En una mano llevaba su armónica. «Terry, ¿qué haces aquí? Si te ven...». «Que miren», respondió él, encogiéndose de hombros. «No iba a dejarte sola». Candy sintió un nudo en la garganta. Terry se sentó en el suelo, del otro lado de las rejas, tan cerca que casi podía tocarlo. Sin decir nada más, llevó la armónica a los labios. La primera nota flotó suave, como si no quisiera molestar el silencio. Luego otra y otra más. La melodía no era alegre ni triste, era honesta, sonaba a libertad, a noches abiertas, a alguien que entiende sin hacer preguntas. Candy cerró los ojos. Por un momento, el castigo dejó de existir. El frío se volvió tibio, las paredes ya no apretaban, solo estaban ellos y la música. «Terry», murmuró ella, «siempre haces que todo me duela menos». Él bajó la armónica y la miró con serenidad, esa seriedad rara que solo mostraba con ella. «Porque tú no mereces castigos, Candy. Mereces caminos largos y alguien que camine a tu lado». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «¿Incluso cuando me meto en problemas?» «Sobre todo ahí», respondió él. «Es más, es la compañía que se necesita». Terry volvió a tocar, más bajito, como un secreto compartido. Candy apoyó la frente contra las rejas, justo frente a él. No se tocaron, pero tampoco hacía falta. En esa celda de castigo, entre piedra y sombras, nació algo que ningún castigo podía encerrar. Una complicidad silenciosa, hecha de música y miradas que decían más que 1000 palabras. Candy y Terry esperaron un bebé. La tarde era tranquila, casi tímida. Candy estaba sentada junto a la ventana con las manos apoyadas sobre su vientre, aún pequeño, como si quisiera proteger un secreto que apenas comenzaba a latir. Terry la observaba desde el otro lado de la habitación en silencio, con una mezcla de asombro y miedo que nunca antes había sentido. «¿De verdad?», preguntó él, como si decirlo pudiera hacerlo más real. Candy sonrió y asintió despacio. «Sí, Terry. No es un sueño». Él se acercó lentamente,
Como si temiera romper el momento, se arrodilló frente a ella y apoyó la frente con cuidado sobre su vientre. No escuchó nada, no sintió nada aún, y aún así el corazón le dio un vuelco. ¿Hay alguien ahí?, murmuró. Alguien que nos eligió. Candy sintió los ojos llenarse de lágrimas. Le acarició el cabello recordando que todo lo que había atravesado, las despedidas, las culpas, los silencios demasiado largos, nunca pensó que después de tanto dolor llegaría algo tan frágil y tan inmenso. Tengo miedo, confesó ella. No quiero equivocarme. Terry levantó la mirada y tomó sus manos. Yo también tengo miedo, dijo. Pero esta vez no voy a huir. Voy a quedarme por ti, por nuestro bebé. Candy sonrió ante lágrimas. Se inclinó y apoyó su frente contra la de él. Entonces no estamos solos, susurró. Afuera el cielo comenzaba a aclararse como si el mundo también estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Terry abrazó a Candy con cuidado, consciente de que ese abrazo ya no era solo para dos, era para tres. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo, daba esperanza. El río Avon corría claro y sereno aquella mañana, reflejando el cielo como un espejo inquieto. Candy fue la primera en acercarse a la orilla. Se quitó los zapatos, arremangó su vestido y metió los pies en el agua fría soltando una risa sincera. «Está helada», dijo mirándolo por encima del hombro. Terry sonrió, dejó su chaqueta sobre una roca, se acercó también, curioso como si ese río guardara un secreto antiguo. Se arrodilló y tocó el agua con la mano. «Despierta más que cualquier café», respondió. Candy dio unos pasos más, dejando que el agua llegara hasta los tobillos. El sol se filtraba entre los árboles, dibujando destellos sobre las corrientes. Sin pensarlo demasiado, avanzó un poco más. «Ven», le dijo. «No muerde». Terry dudó solo un segundo antes de entrar también. El agua le rodeó las piernas, fresca, viva. No nadaban aún, solo caminaban despacio sintiendo la corriente empujar suavemente como si el río los reconociera. Candy se agachó y salpicó un poco de agua hacia Terry. «Oye», preguntó. Él protestó, riendo, antes de devolverle la broma. Las risas se mezclaron con el sonido del agua. Por un momento no hubo pasado ni preocupaciones, solo ese instante simple y libre. Candy se sentó sobre una roca baja dentro del río y dejó que el agua corriera entre sus dedos. «Me gusta pensar que este lugar no cambia», dijo, «que siempre será así, aunque todo lo demás se mueva». Terry la miró con una ternura silenciosa. «Ojalá pudiéramos quedarnos aquí un poco más», respondió. No se tocaron más de lo necesario, no se tocaron, no hacía falta. Compartían el mismo río, el mismo sol, el mismo momento. Cuando salieron se sentaron en la orilla a secarse en silencio, escuchando el murmullo del Avon, como una promesa suave. Ese día no fue extraordinario, y precisamente fue por eso, fue inolvidable. El río estaba más claro que nunca aquella mañana. El agua corría lento, ver el fondo de piedras lisas, y entre ellas pequeños peces de colores, que movían como destellos vivos. Candy se detuvo en la orilla fascinada. «Mira», susurró, «parecen pintados a mano». Terry sonrió y le tendió la mano. «Entonces vamos a entrar con cuidado, no queremos asustarlos». Se descalzaron y avanzaron juntos. El agua le rodeó primero los pies, luego las piernas. Candy se estremeció y se acercó más a Terry sin pensarlo. Él la sostuvo con suavidad, firme pero tranquilo, como si el río mismo los estuviera aceptando. Los peces nadaban alrededor de ellos curiosos, brillando en tonos naranjas y azules y dorados. Candy rió bajito cuando uno pasó rozando su tobillo. «Sentí cosquillas». «Están dando la bienvenida», respondió Terry divertido. Se sentaron y entraron un poquito más en el murmullo del agua. Los envolvió. Candy apoyó las manos en el pecho de Terry. Buscando equilibrio, él la miró con una ternura profunda. El sol atravesaba las hojas de los árboles y dibujaba luces danzantes sobre el agua y sus rostros. «Este lugar es perfecto», dijo Candy. «Parece un sueño». «Lo es», respondió Terry, «porque estás conmigo, Candy». Se sentaron juntos en una roca sumergida.
dejando que el agua corriera alrededor. Candy hundió las manos y observó los peces pasar entre sus dedos. Sin miedo, Terry la rodeó con un brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro, escuchando su respiración mezclarse con el sonido del río. No hablaban mucho, no hacía falta, el río, los peces, la luz, todo parecía cuidar ese instante solo para ellos. Candy cerró los ojos y sonrió. En ese baño compartido, rodeado de vida y calma, entendió que la felicidad podía ser tan simple como un río, unos peces de colores y Terry a su lado. Candy se detuvo enfrente a la montaña rusa más alta del parque y tragó saliva. Los rieles subían al cielo como si no tuvieran fin. Terry en cambio sonreía con esa mezcla de emoción y picardía que a él le daba confianza y un poquito de nervios. ¿Seguro que es buena idea?, preguntó Candy, aferrándose a su brazo. «Confía en mí», respondió Terry. «Si sobrevivo yo, sobrevivimos los dos». Candy lo miró de reojo. Eso no me tranquilizó mucho. Terry rió y le dio un beso rápido en la frente. «Entonces mírame todo el tiempo». Se sentaron juntos en el vagón. La barra de seguridad fue un clic que a Candy le sonrió. Eso sonó demasiado definitivo. El carrito empezó a subir lentamente. Candy apretó la mano de Terry con fuerza. «Terry, estoy aquí», dijo él sin soltarla. «No te voy a soltar». Desde lo alto, el parque parecía un dibujo. Por un segundo hubo silencio, y luego la caída. Candy gritó con todas sus fuerzas, cerró los ojos, se pegó a Terry. Él gritó también, pero de risa. El viento les arrancó el aliento. El corazón les golpeaba el pecho, y el mundo parecía girar sin control. Cuando el carrito volvió a subir y bajar, Candy ya no gritaba de miedo, sino de emoción. Abrió los ojos y vio a Terry mirándolo fascinado, como si incluso en medio del caos ella fuera lo único importante. «Candy, mira eso», gritó él. «Prefiero mirarte a ti», respondió ella riendo entre lágrimas. Al final del vagón se detuvo. Candy tenía las piernas temblorosas y el cabello revuelto. Terry bajó primero y le ayudó a levantarse. «Pensé que me iba a desmayar», confesó ella. «Pero lo hiciste», dijo Terry orgulloso, «y fuiste valiente». Candy lo abrazó fuerte, apoyando la cabeza en su pecho. «Porque estabas conmigo». Terry sonrió, rodeándola con brazos. La montaña rusa había sido intensa, sí, pero nada comparado con la emoción de saber que, con él a su lado, Candy podía enfrentarse a cualquier caída. Candy apretaba la mano de Terry mientras el avión comenzaba a rodar por la pista. Nunca había viajado tan lejos, y menos con él. Terry, esa sonrisa tranquila que siempre la hacía sentirse a salvo, miraba por la ventana como un niño curioso. «¿Lista para ver el mundo?», le susurró. «Mientras sea contigo, siempre», respondió Candy apoyando la cabeza a su hombro. Cuando el avión despegó, Candy contuvo el aliento. Las casas se volvieron pequeñas, las nubes parecían algodón, y por un instante sintió que dejaban atrás todas las tristezas. Terry entrelazó sus dedos con los de ella, como prometiéndole que no estaría sola en ningún lugar del mundo. Su primer destino fue París. Caminaron junto al Sena al atardecer, compartieron una baguette sonriendo y sin prisa. Terry fingía ser un guía experto, un baguette, inventando historias, y Candy reía tanto que le dolían las mejillas frente a la Torre Eiffel. Él la abrazó por detrás y ella pensó que aquel momento valía más que cualquier recuerdo triste. Luego volaron a Italia. En Roma, Candy se maravilló con las plazas antiguas y las fuentes, mientras Terry la observaba a ella más que a las ruinas. Comieron helado, sentados en unas sillas de piedra, y una gota de chocolate manchó la nariz de Candy. Terry la limpió con el pulgar y sin decir nada la besó suave, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. En Japón, todo les parecía nuevo y delicado. Caminaron bajo cerezos en flor, y Candy dijo que esos pétalos rosados parecían sueños cayendo del cielo. Terry le compró una pequeña grulla de papel y se la dio en silencio. Candy entendió. Era una promesa de futuro, de cuidado, de esperanza. Durante los vuelos, Candy se dormía apoyada en el pecho de Terry, escuchando su respiración. Él la cubría con la manta y pensaba que, sin importar el país, el idioma o el cielo que los cubriera, su hogar era ella.
Cuando el avión los llevó de regreso, Candy miró las luces desde lo alto y sonrió. Había visitado muchos países, sí, pero lo más importante era que en cada uno habían seguido eligiéndose ellos.